Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder adorarte, Señor, en espíritu, ¿verdad? Señor, queremos declarar, Señor, que tú eres grande. Señor, en medio de las tormentas, en medio de la violencia, en medio de una pandemia, Señor, declaramos, Señor, que tú eres grande, Señor. Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor, por tu perdón. Señor, gracias por tu misericordia. Por eso estamos aquí. Te damos gracias que podemos, Señor, adorarte como familia, Señor, como pueblo tuyo. Señor, te pedimos que tú seas con esas familias que han perdido un ser querido, Señor, allá en Buffalo, Señor. Señor, no lo entendemos todo. Señor, no hace ni sentido, Señor, que un hombre vaya y que mate a tantas personas. Pero sí, Señor, eso nos recuerda que sí tenemos que estar listos, Señor. Listos para cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Señor, sé con las personas que han perdido un ser querido. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están de viaje. Te pedimos, Señor, que tú los traigas con bien esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, que sigamos buscando más de ti, que podamos vivir agradecidos, Señor. Señor, muéstranos en esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros somos un milagro delante de ti. Que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero, Señor, que este mundo, Señor, no nos entretenga más en lo que hacemos diariamente. Que de verdad podamos tomar en serio, Señor, tu propósito en cada una de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Las próximas 2 semanas queremos hablar sobre milagros. Yo creo que todos nosotros estamos fascinados con los milagros. Y creo que es tiempo de hablar qué es lo que es un milagro, de qué se trata. Hoy quiero regresar al pasaje que solo leímos y le pasamos por arribita la semana pasada en Éxodo capítulo 2. Pero yo creo que lo primero que debemos de hacer es definir qué es un milagro. ¿Qué es un milagro para cada uno de nosotros? Y esta es la manera que yo puedo explicar qué es lo que es un milagro. Un milagro es cuando tienes una situación imposible de salir. No tienes salida para arriba, hacia adelante o para atrás. La única manera de salir de la situación es que Dios haga un milagro. Y yo creo que todos nosotros hemos estado ahí, por eso el Señor nos ha dado el perdón. Esa fue la razón que el Señor nos dio a nosotros la salvación. Y por eso queremos regresar hoy a Éxodo. A Éxodo capítulo 2. Y vamos a estar mirando versículos del 1 a 10, algunos de los versículos que están ahí. Y tenemos que de verdad entender, si yo les menciono a ustedes el jardín del Edén, ahí fue donde Dios hizo el milagro por primera vez y puso a ¿quién? A Adán y a Eva. Si yo les menciono a ustedes el arca, lo primero que le viene a la mente a ustedes es Noé. Si yo les menciono a ustedes Goliat, lo primero que le viene a la mente a ustedes es David. Y vemos que cada vez que Dios quiso hacer un milagro, ponía a una persona en ese lugar. Si le hablo de los leones, lo primero que le viene a la mente es Daniel. Si le hablo sobre el Mar Rojo, ¿quién es el primero que le viene a la mente? Moisés. Y es impresionante que cada vez que vemos cualquier cosa en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, el milagro de Dios no simplemente es una pesca milagrosa, no es solamente sanar a un cojo, sino que Dios siempre, a través de todos los años, ha hecho el milagro de una persona para poder cumplir con ese milagro. Moisés aparece en la palabra de Dios
más de 800 veces. Un hombre con una influencia increíble hasta hoy en día con los judíos y con los cristianos. Y tenemos que nosotros hacernos la pregunta, ¿qué clase de influencia estamos haciendo nosotros en nuestra familia? Y recuerden la semana pasada, Moisés llegó a ser quien él fue por dos mujeres parteras que le dijeron a Faraón, no vamos a matar a los niños, por la madre de Moisés que no quiso matarlo, y por la hermana de Moisés que fue parte del plan de Dios. Ahora, la realidad es que no sabemos ni cuánto dinero Moisés tuvo. Nunca sabemos si Moisés tenía un camello del año. No sabemos si Moisés tenía un apartamento mirando el Mar Rojo para compartirlo. Y oye, yo estuve ahí presente cuando eso... No lo sabemos. Porque hoy en día nuestro énfasis es en qué carro manejamos, dónde vivimos y cuánto hacemos. Lo único que sabemos de Moisés es que fue tremendo líder, que impactó el mundo alrededor de él, que Dios lo usó de una manera bien poderosa. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta hoy en día, ¿a quién estamos influenciando? ¿Y qué clase de impacto estamos haciendo nosotros a nuestra familia, a nuestros vecinos, donde nosotros trabajamos? Todos nosotros nos recordamos del evento más grande que Moisés participó. Cuando el ejército de Faraón estaba detrás de ellos, no había para dónde ir. Y lo único que tenían delante de él era el Mar Rojo. Y fue cuando Dios partió el Mar Rojo y pasaron a seca. Y cuando venía el ejército de Faraón, se cerró y mató todo. ¿Qué impacto estamos haciendo nosotros, iglesia, hoy en día? ¿Estamos viviendo la vida por vivirla? Nos levantamos todos los días a la misma hora, vamos a trabajar, regresamos. ¿Qué impacto y qué influencias estamos haciendo nosotros hoy en día? Porque cuando entendemos la vida de Moisés, esa puede ser mi vida. La vida de Moisés puede ser su vida. La vida de Moisés no fue un accidente. La vida de Moisés fue un milagro. El mismo Dios que protegió a Moisés en la historia que vimos la semana pasada es el mismo Dios que te tiene hoy aquí. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un milagro. Y por favor entiendan esto, iglesia, por favor entiendan que Dios trajo a Moisés en un tiempo específico, a un lugar específico, para un propósito específico, para un plan específico. Y es el mismo Dios que lo ha hecho para cada uno de nosotros hoy en día. Cada uno de nosotros hoy en día. Y por eso cuando vemos el noticiero de ayer, ¿cuál es nuestro propósito? Porque no sabemos el último día que tenemos aquí en la tierra. Y sí, vamos a estar delante de un Dios que es nuestro creador, que nos has hecho a nosotros con un plan específico, un tiempo específico, para una familia específica. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Tú eres especial tal como lo fue Moisés. Tú tienes un propósito en tu vida y escuchen mi corazón esta mañana. Tienes que creerlo. Tú tienes que creer que tú no simplemente fuiste un acto de sexo. Tú no fuiste una equivocación. Tú no fuiste un accidente. Aunque sus padres mejor le dicen, no, porque tú fuiste un accidente, no lo creas. Tú fuiste nacido con un propósito en tu vida, tal como Moisés lo fue. El pueblo de Dios necesitaba un milagro. El pueblo de Dios necesitaba salir de su esclavitud. El pueblo de Dios estaba siendo maltratado. El pueblo de Dios estaba siendo humillado. El pueblo de Dios no tenía salida en la condición de la vida que estaba viviendo. Moisés fue la respuesta al milagro que ellos necesitaban. Déjame hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Qué milagro necesita tu matrimonio? Aquí hay personas que están desesperados por un milagro. Pero ¿qué si el Señor te ha criado a ti
para que tú seas ese milagro a aquellos familiares que están en la esclavitud. En la esclavitud mentalmente, que creen que todo es trabajo y que todo es dinero. ¿Qué si el Señor ha hecho a ustedes con un propósito para que sean el milagro a aquellos que tienen malos hábitos de lo que es la droga, de lo que es el alcohol, lo que es la pornografía, lo que es el ser ateo, de no querer creer en nadie? ¿Qué si nosotros somos el milagro para nuestro matrimonio, para nuestros hijos? ¿Qué si de verdad Dios nos ha creado a nosotros con un propósito para que podamos impactar nuestras familias? Para que nosotros podamos impactar la comunidad. Háganse la pregunta, ¿qué hacemos nosotros viviendo en Fairburn? Fairburn, Georgia. Nunca se me olvida cuando el pastor Evans me llamó. Me dice, yo quiero que tú ores sobre esta posibilidad. Aquí los hispanos están creciendo y necesitamos un pastor hispano. Y yo le dije, pastor, ¿y dónde usted está? Y me recuerdo, lo primero que me dice, no, en Georgia. Y yo le dije, ¿dónde en Georgia? Cuando me dijo Fairburn, yo había estado cantidad de veces en Marietta, he estado cantidad de veces en Atlanta con cantidad de reuniones. Fairburn, ¿qué hacemos nosotros en Fairburn, Georgia? Si usted cree que es para no vivir en Atlanta, usted está equivocado. Si usted cree que usted vive en Fairburn, Georgia, porque es tan tranquilo, no sé si usted vio en el noticiero esta semana, Fairburn, Georgia es la ciudad número 1 en el estado de Georgia donde hay menos crimen y donde es más tranquilo para vivir. Pero ese no es el propósito por el cual vivimos aquí. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Yo no tengo duda que nosotros somos un milagro. Porque hay gente que me dice, ay pastor, eso es bonito en el Antiguo Testamento, todos esos milagros, qué lindo en el Nuevo Testamento. Pero pastor, nosotros hoy en día no vemos milagros. Yo quiero que ustedes abran esta cosita que recibieron. Métenla ahí la uña y ábranlo. Y mírense en el espejo. Mírense en el espejo y no griten ni se asusten. Esa no es la ilustración. Mírense en el espejo. Ustedes quieren ver un milagro. Mírense en el espejo. Yo sé que ustedes siempre se están mirando para el pelo o para el maquillaje, para el pintelabio. Pero mírense en el espejo. Ustedes quieren ver un milagro todas las mañanas. Mírense en el espejo. Porque todas las mañanas nosotros somos un milagro de Dios. Y mañana por la mañana yo quiero que ustedes cojan este espejo y se miren en el espejo y que ustedes se hagan la pregunta, Señor, ¿cuál es el milagro que tú quieres que yo sea hoy en la vida de mi esposa, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos? ¿Cuál es el milagro que usted debe de ser hoy en día? Iglesia, primeramente nosotros hemos nacido en la providencia de Dios. Cada uno de nosotros somos un milagro porque hemos sido nacidos en la providencia de Dios. Miren Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y esto lo tuvimos mirando la semana pasada. Tú tienes que aceptar y creer que tú naciste al tiempo perfecto de Dios. Tienes que aceptarlo. No importa por lo que tú has pasado. Mírate en el espejo. Tú eres un milagro. Y naciste en el día perfecto. Naciste en el mes perfecto. Háganse la pregunta, ¿por qué ustedes son como ustedes son? Somos como somos porque fuimos creados en la providencia de Dios. No eres un error, eres un milagro de Dios. Mírate en el espejo, eres un milagro. No viva la vida por vivirla. No viva la vida porque, ay, pero Señor, otro día para enfrentar. Dile, Señor, ¿en qué tú me quieres usar hoy en día? Porque el momento que nosotros nos levantamos y suspiramos, ya somos un milagro. Porque es un día más de vida que el Señor nos está dando. Él está en control
de todo aspecto en nuestra vida. Él nos está guiando cada día de nuestra vida. ¿Tú crees que de verdad que era el tiempo perfecto para que naciera Moisés? Vamos bajando de caballito espiritual. ¿De verdad ustedes creen, sabiendo lo que vimos la semana pasada, que el faraón mandó a matar a todos los varones que habían nacido? ¿Ustedes creen que de verdad era tiempo que de Moisés hubiera nacido? Si de verdad vamos a ser honestos en esta mañana, nosotros hubiéramos dicho, no, Dios está mal. Dios, ¿para qué tú hiciste que Moisés naciera en esos tiempos? Lo van a matar. Hubiéramos dicho, no, Dios, aguanta un poco más. Vamos a esperar que a Faraón se le pase esta locura y después envía a Moisés. Vamos a ser honestos, ¿no le hubiera pasado eso por la mente? No hubiéramos dicho, Señor, espera que venga otro Faraón y entonces manda a Moisés. Moisés vino a hacer el milagro de Dios en los momentos más difíciles que podía haber nacido un hombre de Dios, un niño. Por favor entiendan, el faraón vino a ser el nieto del faraón. Moisés vino a ser el nieto de faraón. ¿Ustedes no creen que eso es parte de la providencia de Dios? Cuando faraón mandó a matar a todos los varones, yo no tengo duda en todo lo que nosotros hemos visto en nuestra vida, que Dios está en control. Moisés nació para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de faraón. ¿Qué si ese es nuestro propósito? ¿Qué si ese es el propósito de que de verdad nosotros podamos tener un matrimonio no perfecto, pero un matrimonio saludable? Para que nosotros podamos romper cadenas en nuestras vidas. Ningún niño es un accidente. Aunque veamos todo lo que estamos mirando en el noticiero hoy en día. ¿Vieron el noticiero cuando una niña tenía un letrero, ojalá que mi mamá me hubiera abortado? Esta semana una mujer escribió en Twitter, yo quiero ser embarazada por Donald Trump para poder sacarme el niño literalmente y cortarle la cabeza. Esa es la cultura en la cual estamos nosotros viviendo hoy en día. Escuchen, ningún niño es un accidente. El nacimiento de Moisés fue un milagro. Ningún niño es nacido en un tiempo equivocado a una familia equivocada. Así que cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestros nietos, fue un milagro de Dios. Por eso cuando nos miramos en un espejito, no somos un accidente. Somos un milagro de Dios para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra comunidad. Y tenemos que creerlo. El nacimiento de Moisés fue un milagro. Fue un milagro. Lo pusieron en un río. Lo pusieron en una cesta. ¿Se puede imaginar si el niño empieza a moverse? Se vira la cesta y Moisés se hubiera ahogado. El río del Nilo es conocido, ¿usted quiere saber por qué? Por los caimán que existen ahí. El nacimiento es un milagro de Dios. La vida tuya es un milagro y tienes que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Escuchen, padres, usted es un milagro. Y mírense en el espejo y ustedes tienen que decir, Dios a mí me hizo, oye, ¿de verdad que somos feos? Dios me hizo a mí un milagro para mis hijos. Dios me hizo a mí un milagro para mis nietos. Dios me hizo a mí un milagro para mi comunidad. Dios me hizo a mí un milagro para mi matrimonio. Pero pastores, que usted no entiende, mi esposa, mi esposo, escuchen, Dios te trajo a este momento para que seas un milagro. Eres un milagro todos los días. Pero yo creo que no solo hemos nacido en la providencia de Dios, hemos sobrevivido bajo la protección de Dios y somos un milagro. Vemos la historia de Moisés y fue la protección de Dios. Levanten su mano aquellos que nacieron en este país. 1, 2, 3,
4 y son jovencitos menos de 21 años. El resto de nosotros no nacimos en este país. ¿Adivinen qué? Somos un milagro. La mayoría de ustedes tuvieron que pasar por los momentos más negros de su vida para poder llegar a este país. Son un milagro. Todavía estamos en este país por un milagro de Dios. Porque el día que los Estados Unidos deciden, ok, aquellos que no nacieron en este país, regresen. Yo, no, Señor, yo no quiero regresar a Cuba todavía. Pero somos un milagro. ¿Sabían ustedes que simplemente 1 en cada 10 baby llegan al primer año, al cumpleaños de primer año? Sí que vemos que sí somos un milagro. Cuando vemos estos 2 primeros versículos, Faraón quería 100% de los varones que murieran. Todos los soldados estaban buscando a todos los varones para matarlos. Y vemos que el milagro, vivimos bajo la protección de Dios. La semana pasada vimos la madre confiar en el Señor. Escuchen versículos de 5 al 9 una vez más. Y la hija de Faraón descendió a lavarse en el río. ¿Recuerdan la semana pasada? Qué casualidad que ella se olía a grajo, que tenía peste en ese momento. Es un milagro de Dios. Y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella arquilla en el carrizal y vio una criada suya a que la tomase. Y ahora vamos a hablar de eso, porque todo en estos versículos 5 a 9 es la protección de Dios y un milagro tras de otro milagro. Y cuando lo vio al niño, qué casualidad. Y es aquí que el niño lloraba. Qué casualidad que el niño lloró en ese momento, para que ella viera la cesta. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos este es. Ella sabía el edicto de su papá, el faraón. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó la madre del niño, y a la cual la hija de Faraón: lleva a este niño y criámelo. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criámelo, y yo le pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Escuchen, iglesia, ¿no ven la mano del Señor en cada versículo de esto? ¿No ven la mano del Señor en su vida? ¿No ven el milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Ustedes no ven la protección de Dios del versículo del 5 al 9? Es un milagro cada versículo aquí. ¿Ustedes saben quién es la hermana de Moisés? Dice que es la sierva, la criada de la hija de Faraón. Déjenme hablarle un poco de ese milagro. ¿Ustedes no creen que cuando el faraón fue a comprar una criada y cogió a esta muchacha, ustedes no creen que esta muchacha se puso brava con Dios? ¿Ustedes no creen que Dios, ¿por qué ahora yo soy una criada tan joven? Dios, ¿por qué ahora yo tengo que ser la criada de la hija de Faraón? ¿Ustedes no creen que esta muchacha vivía amargada todos los días de su vida? Pero Dios la había hecho un milagro para que estuviera al lado de ese río, para cuando su hermano lo hubiera pasado por allá, para que los caimanes no se lo comieran, para que la hija de Faraón tuviera peste en ese momento, para que la hija de Faraón viera la cesta, para que la hija de Faraón hubiera oído el llanto de un niño, para que ella hubiera dicho a la hija de Faraón: ¿por qué no lo coges tú? Para que la hija de Faraón le hubiera dicho: ve y búscame a una madre para que la amamantes. ¿Por qué fue tan fácil para que ella dijera: te llamo a una madre para este niño? ¿Quién puede alimentar a un niño? Una madre que esté lista. Yo creo que no tenemos que entrar profundo en eso. Una madre que pueda darle el pecho.
¿Ustedes quieren saber por qué le fue tan fácil a la hija de Faraón decir, ve y búscala? Ustedes se pueden imaginar cuántas madres habían matado a sus hijos. ¿Han pensado ustedes cuando leen esto? Qué casualidad que era la hija de Moisés. Qué casualidad que fue a buscar su propia madre para que criara a este niño. Mírense en el espejo. ¿Usted quién sabe por qué estamos aquí hoy en día? Por la protección de Dios. Los Cherokee Indians tienen un rito que cuando los hijos cumplen 12 años, en la noche más oscura, donde no hay luna, donde no te ve ni la mano delante de ti, cogen a su hijo y lo ponen en medio de una jungla. Y tienen que pasar ahí toda la noche, sin lanza, sin cuchillo, sin saber si hay un lobo, sin saber si hay un oso, sin saber si hay un animal. Pero eso es parte del rito, para que ese niño se haga un hombrecito. Ahora este niño lo que no sabe, que a 10 pies está su papá parado. Que a 10 pies toda la noche su papá está parado ahí con una lanza, con un cuchillo. Este niño no lo veía. Este niño no lo oía. Este niño ni sabía que papá estaba ahí. Él pensó que lo pusieron ahí y lo dejaron. Escuchen, ese es el milagro de la protección de Dios en cada uno de nosotros. Cada día nosotros pasamos el día y ni nos pasa por la mente que Dios nos está protegiendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido de un accidente? ¿Cuántas veces de repente algo nos dice, dobla a la izquierda, vete por este lugar? Y después nos enteramos que hubo tremendo choque en ese lugar. Iglesia, no importa dónde tú estás, nuestro Dios nos ha protegido. Yo tuve una novia que rompí mi relación con ella. Y el hermano me dijo que me iba a matar. Un día estoy parado en una luz roja y está el lugar ese de cemento para que la gente pudiera entrar. Cuando él está entrando a ese reparto, él me vio que yo era el primer carro y aceleró con todo lo que tenía para darme por mi lado. Y simplemente se quedó trabado en el concreto. Se bajó y empezó a dar golpe en la ventana. Me dice, me enteré que el mes que viene te vas a casar. Y te lo juro que te voy a matar. Ellos vivían a 2 cuadras de mi casa. Yo simplemente me fui. Nosotros tenemos un buen amigo que es policía en Miami. Su nombre es Bill. Y le digo, Bill, me acabó de pasar esto. Así que si yo me desaparezco, vayan y busquen a este hombre. Porque me dijo que yo no iba a ver el día de mi boda. Me senté con Ninfa y le dije, por si acaso no llegamos al momento de prometernos, I do. Porque esto acaba de pasar. Nunca se me olvida la boda de nosotros, por muchas razones. Momentos bien bonitos. Pero cuando tú estás parado ahí delante del pastor, en mi mente está, en cualquier momento se va a aparecer. En cualquier momento nos van a dar 2 tiros. Y especialmente nunca se me olvida, y lo pueden ver en el video, cuando nos arrodillamos para orar, ya para que el pastor ore sobre nosotros. Yo estaba tragando en seco. Primero porque estaba nervioso. Segundo, yo dije, aquí es donde nos van a matar. La protección de Dios nos cuidó. ¿Quieren saber por qué yo sé eso? Menos de un mes después de nuestra boda, este hombre fue a una gasolinera en la esquina de la casa de nosotros, se echó gasolina y se prendió. Y así fue su muerte. Cuando se lo dije a Bill, al policía, él me dijo, Daddy, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Porque esa es la peor muerte que cualquier ser humano puede morir. Él no hubiera tenido problema en matarte.
Esa es la protección de Dios. Y cuando vemos esta historia, no solamente vemos la providencia de Dios. Cuando usted se mire en ese espejo, no solamente vean la providencia de Dios, no solamente vean la protección de Dios, pero también podemos ver el propósito de Dios. Es impresionante de poder entender que el Señor tiene sus ojos sobre cada uno de nosotros. Después de 2 años y medio de una pandemia, después que la mayoría de nosotros hemos sobrevivido la pandemia, después de casi 1 millón de personas muertas por esta pandemia, estamos aquí todavía. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. No vivan por simplemente vivir. Nosotros tenemos un propósito en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos un propósito con nuestros hijos. Nosotros tenemos un propósito con nuestros nietos. Nosotros tenemos un propósito con nuestra vida. Porque el milagro de la providencia de Dios, porque el milagro de la protección de Dios nos señala a nosotros el milagro del propósito de Dios en nuestra vida. Miren el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Todo lo que Dios tiene para nosotros tiene un propósito. ¿Quieren ver cuál es el propósito de Moisés? En Éxodo 3:10, Dios dice, ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue el propósito de Moisés. Y tuvo que ir a su padrastro a tener que pasar el más rato. Y sabemos el resto de la historia. Él dice que tú vas a sacar, tú no vas a sacar a ningún pueblo de Israel. Y sabemos la historia de Moisés, que sí sacó el pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes familias que tienen malos hábitos? ¿Los has confrontado? No significa que van a hacerte caso, pero le has dicho que si no se arrepienten van a ir al infierno. Le has dicho que si no aceptan al Señor van a ir al infierno. Todo lo que el Señor permite tiene un propósito. Por eso es tan importante vivir en sabiduría. Para que cuando nosotros vivimos tomando decisiones en sabiduría, Dios va a seguir con el propósito que tiene para cada uno de nosotros. La decisión de Cifra y de Fuá. Nosotros nos hemos reído cantidad de miércoles en la noche con estos nombres, precisamente con el de Fuá. Con la decisión de la mamá de Moisés cumplió el propósito. Por eso es tan importante que nosotros podamos mirando en el espejo y de verdad permitir un milagro en nuestra vida. De saber que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. ¿Ustedes saben lo impresionante de estos capítulos de Éxodo? ¿Ustedes quieren saber cómo se llama el faraón? Gracias, Elvia, por querer saber. No sabemos. No sabemos el nombre de faraón. Pero es increíble que conocemos el nombre de Cifra. Conocemos el nombre de Fuá. Si Janet tiene otra niña, le va a llamar Fuá. Fuá Ramos. Conocemos el nombre de la mamá de Moisés, Jocabed. Conocemos el nombre de la hermana de Moisés, Miriam. Déjame hacerle una pregunta. ¿Conocen nuestro nombre? ¿Estamos haciendo ese impacto? ¿Vivimos para ese propósito? ¿Vivimos entendiendo el milagro de la protección de Dios? ¿Vivimos de verdad el milagro de la providencia de Dios? ¿Vivimos de verdad con ese? Escuchen esto y terminamos con esto. Cuando Dios quería que los Estados Unidos fuera libre, mandó el milagro de George Washington. Piensen en eso. Cuando Dios quería que la esclavitud parara en los Estados Unidos,
mandó el milagro de Abraham Lincoln. Cuando Dios quería que ya era el tiempo de parar con el racismo, mandó a Martin Luther King. Cuando fue el tiempo de la humanidad ser salvo, Dios mandó el milagro de nuestro Señor Jesús. Naciste por un milagro. Hemos nacido con un milagro. No sabemos qué tiempo vamos a estar aquí. 10 personas ayer se le acabó el milagro. Ya era su tiempo. Y la primera pregunta que yo me hice, Señor, ¿te conocían? Porque ninguno de ellos sabía que ir de compra un sábado, como la mayoría de ustedes hacen. Pero qué milagro dejaron. Conocían su nombre en su familia. Cumplieron con el propósito de Dios. Escuchen, iglesia. Cada uno de nosotros eres un milagro que Dios trajo en un tiempo específico, a un lugar específico, para un propósito específico, para un plan específico. No gastes tu vida. Eres un milagro con propósito. Por la providencia de Dios, y lo vemos aquí, por la protección de Dios, es tiempo de vivir para el propósito de Dios. No vivan por vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias que podemos visitar este pasaje una vez más. Señor, nos impresiona, Señor, que podemos ver tu providencia, Señor. Señor, no pensamos que era el tiempo de Moisés, pero gracias, Señor, por el milagro de Moisés. Señor, gracias por la protección de Moisés. Señor, gracias por el propósito de Moisés. Pero, Señor, cuando cogemos este espejo, Señor, cuando cogemos este espejo y nos miramos, Señor, somos un milagro. Tú nos has hecho con un plan específico. Señor, tú nos has traído al momento específico. Señor, tú nos has traído al matrimonio específico. Señor, tú nos has traído con los hijos específicos, con los nietos específicos. Señor, para que nosotros podamos ser un milagro en su vida. Señor, que cuando miremos este espejo diariamente, Señor, podamos darte la gracia que somos un milagro. Señor, gracias sobre gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado. Señor, gracias, Señor, porque no somos un error. Señor, gracias por tenernos aquí en Fairburn. Señor, gracias, Señor, por el trabajo donde tú nos tienes. Señor, no es para ganar dinero. Es para traer personas a los pies tuyos, para poder ser influencia, para poder impactar sus vidas, Señor. Señor, no podemos ser simplemente seres humanos. Señor, tenemos que ser hijos y hijas tuyos. Señor, ayúdanos a arrepentirnos y entregar nuestras vidas a ti. Señor, gracias por el propósito en el cual tú nos has hecho. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, que tenemos un propósito. Señor, que este sermón no sea otro sermón. No necesitamos otro sermón. Te necesitamos a ti en nuestra vida. Señor, que este sermón nos despierte y que cada día, Señor, podamos sembrar una semillita de tu palabra a las personas, a nuestros hijos, a nuestras familias. Aunque sí sabemos que podemos caer mal. La vida de Moisés no fue fácil. Sabemos que cometió muchos errores, pero cumplió con tu propósito. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tu propósito, bajo tu protección, bajo tu providencia.
Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.